if you're a man and if you want to meet somebody, a partner, this is the place to come. And I really recommend that men come here to take part and to find their other half. Me vas a decir tu nombre y cuál es la razón principal por la que decidiste inscribirte en la agencia. Mi nombre es Maricruz. Me inscribí en la agencia más que todo por recomendación de mi jefa del trabajo, que ya ha venido acá, ¿verdad?, muchas veces. Y pues en este caso porque también siento que pues ya buscamos una estabilidad, ¿verdad? Buscamos lo que sería pues una manera ya un poquito más estable de vivir, ¿verdad? De convivir y siento que tal vez por eso fue que me inscribí más que todo. ¿Qué es lo que más te gustaría encontrar en una relación con un caballero del extranjero? Siento que tal vez sería estabilidad económica, estabilidad financiera, por supuesto, pero también pues conocer otros países, tener la oportunidad de viajar, porque nunca he tenido la oportunidad de poder hacerlo. ¿Has tenido experiencias anteriores con otras agencias de matrimonio? Nunca he tenido experiencia con otras agencias. Okay. ¿En esta agencia has tenido la oportunidad de interactuar con algún caballero del extranjero? Es la primera vez que me presento el día de hoy acá a la agencia, pero realmente sumamente contenta de la experiencia. ¿Qué te atrae de los hombres extranjeros o de una posible relación con ellos? Siento que tal vez como que con los hombres nacionales siempre me ha ido sumamente mal, entonces ya es como parte de mí buscar otro tipo de alternativas, otro tipo de opciones. Hablando un poco de tu vida personal, ¿cómo describirías tu estilo de vida y tus intereses personales? Ahorita me considero pues una persona sumamente trabajadora, súper responsable, 100% enfocada a metas, resultados, pero siempre necesitando pues un apoyo también masculino, ¿verdad?, para seguir pues adelante con mi vida, que siempre hace mucha falta. ¿Qué tipo de actividades disfrutas hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta mucho cantar, me gusta mucho bailar, me gusta mucho la montaña, la playa y pues en este caso me gusta mucho salir con mis amigas, tal vez al cine o, ¿verdad?, tal vez alguna caminata y demás. ¿Qué valores consideras importantes en una pareja y en una relación a largo plazo? Considero que el respeto, la lealtad, la solidaridad, lo que es en este caso el siempre hablar verdad con la verdad es sumamente importante. Para saber un poco más de ti, ¿cuál es tu ocupación actual y disfrutas lo que haces? Actualmente soy telefonista, sin embargo soy analista de crédito, esa es como mi profesión real, ¿verdad? Pero actualmente soy telefonista en un call center, pero sí disfruto mucho lo que hago, sinceramente. Excelente. ¿Estás abierta a mudarte a otro país si conocieras a ese hombre ideal? Sinceramente me encantaría abrir como nuevas fronteras y una nueva vida. ¿Qué cualidades aprecias más en un hombre? Me gusta que sea respetuoso, que sea caballeroso, que sea bastante detallista, pero más que todo que sea bastante leal y que pues siempre mantenga respeto tanto por mí como por mi hija, ¿verdad? Que también pues nosotros como mamás, ¿verdad?, siempre pues pensamos también en los hijos. ¿Qué opinas de las diferencias culturales en una relación? Siento que es importante, pero bajo la comunicación quizás se puedan llevar, ¿verdad? Que mientras uno se comunique bien con la persona, pues todo ahí va fluyendo, que siempre haya ese respeto pues por las diferentes tendencias y pues por los diferentes gustos, siento que puede funcionar. You too can experience the romantic adventure of a lifetime. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Check out our website at costa-rica-women.com.